Noche fría, pero con calor humano. Tenemos grandes invitados para esta jornada de día lunes. Tiene una presentación impecable que quiero que ustedes revisen en la siguiente nota. Álvaro Pachi informa con seriedad, pero vive con pasión. Metalero de corazón e hincha furibundo de Cobreloa. Cambia el terno por la polera negra y la naranja cuando suena el rock. O cuando juega el zorro del desierto. Claro que sí, pues es periodista, es metalero, es Mateo, es simpático, es caballero, talentosísimo y a cargo de grandes programas, no solo en radio, sino también en televisión. Álvaro Pachi. Bien, ¿y tú? Oye, pero notable. Es una canción de Enigma, de mi banda. ¿De tu banda? Sí, Pues de pero Enigma. mucho mejor que la original. Los 33, ¿no? Muchas gracias a los 33. ¿Cómo están? Oye, un honor. ¿Qué se siente que te reciban con tu canción? Maravilloso, no me había pasado nunca, así que ¿No? algo inédito acá. ¿Quieres en todas tocarla? estas- ¿Eso? Un poquito, a ver, ya, bueno. Un placer, un honor. Pero Guitarrista mira. de Enigma y... Enigma, La- este guitarrista, ¿ves? Nosotros tocamos Metalero. en otra afinación, pero dale. Ah, ya, sí, pero ahí está... Sí, no, está bien. Sí, el de la ocupa ahí súper abajo. Notable, ¿o no? yo lo ocupo Álvaro como- Pachi. Oye, Ángela, yo lo ocupo como charanga, Ahí. la ocupo mucho más arriba. ¿La ocupas mucho más arriba? Mucho Más más arriba. Bueno, como te sientas Sí, cómodo, es que ahí Alvarito, uno da llega lo como mismo. a las notas más agudas, que es donde... Yo toco heavy metal, tú sabes. Sí, pues, heavy claro. metal, entonces... Con Enigma, hace Sí, varios años ya, sí. ¿no? Ahí sí. Ahí está. Ya lo maestro, yo lo sigo. Me anduvo pifiando porque está en otra escala, pero no, total. Muchas gracias. Muchas gracias por Ay, esto. qué placer. Qué honor, ¿o Será no? bueno. No le cambio más las cuerdas a la guitarra. Buenísimo. Muchas Alvarito, gracias. te invito a tomar asiento, por favor, Gracias. porque tenemos Vamos. mucho de qué conversar. Sí, pues. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo bien, te ha bien. ido? Estamos bien, con harta pega. Hace un año bien intenso, pero muy Intenso. contentos. Sí. muy Intenso contento. porque, bueno, vamos a hablar de Enigma, de tu banda, sin Eso. lugar a dudas, pero también tú estás a cargo de dos importantes noticieros. El Telenoche en Canal 13, Claro. pero también el Tele 13 fin de semana. Exactamente. T13 son- fin de se llama, T13 ¿no? fin de se llama. Claro, estamos en el tradicional espacio de las noches. Yo vivo en el vampirismo, como siempre te Sí, digo. Qué increíble eso. Pero sabes que es un horario que puede ser un poco complejo para alguna gente. A mí me queda bastante bien. Yo como que funciono mejor de noche, esa es la verdad. Ya. Y además hay un público bien fiel, que pese a lo tarde que vamos, Qué increíble está esperando eso. las entrevistas, Sí. los paneles, los columnistas. El formato ahora es mucho más conversado, ya casi no doy notas, sino que es Claro. mucho más conversado, que yo creo que va con los tiempos, y nos permite profundizar al final del día en las noticias más importantes, en tener a los entrevistados que nos parece que fueron protagonistas del día. De la jornada. Exacto, y harta conversación, debate político, que en Temas un año... como claro. eso, la conversación, la entrevista, el tú a tú, a diferencia del lector de noticias clásico que antes existía. Es que sí, yo siento que hace mucho tiempo eso está mutando. Yo creo que cada vez más, incluso los noticieros centrales, que son el espacio como más formal, que tiene más protocolos, si tú quieres, están mucho más conversados que antes. Yo siento que es un camino que se ha ido desarrollando en los últimos años y que va hacia allá. Y en el caso nuestro, sobre todo por el horario, Claro. si uno tirara puras notas a las 2 de la mañana, No. es complejo, ¿no? Oye, están saliendo a las 2 de la mañana ahora. Sí. ¿A qué horas te vas a tu casa? Aprox, promedio. Claro, estamos ahí saliendo un poquito más temprano, pero claro, dejamos, como está T13 en vivo, que es Claro. nuestro canal de De noticias, noticias. ellos pueden también ir actualizando la información más de último minuto. Pero sí, sabes que no es el horario nunca ha sido un tema para mí. En realidad, como llevo ya 7 años prácticamente en ese Qué horario. increíble. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, 7 años ya. 2018. ¿Y tú no envejeces, Alvarito? ¿Qué No, se onda? envejezco. No, Se envejezco. yo encuentro que nada. Sí, se envejezco. ¿Cuántos años tienes? 50. Ya? 50. Sí, cumplí 50 este año. Ya, Cumplí pero estás 50. como tú, Napo, Alvarito. Yo creo que la vida sana, ordenada, yo creo que ayuda un poco, pero no sé. Pero uno se imagina con el trasnoche, con una banda, con el levantarse los fines de semana y trabajar todos los fines de semana, igual uno hay un desgaste material, ¿o no? Sí. ¿Eres bueno para comer sano? ¿Eres bueno para evitar el alcohol,
O sea, yo no tomo, pero nunca he tomado en realidad. Sí. Y ¿Tampoco fumas? Tampoco fumo. Debería comer más sano, eso sí. Debería hacer... Lo que sí intento, no comer muy tarde, porque eso sí te va pasando la cuenta. Entonces trato de cerrar el negocio alimenticio tipo 9, 9:30 de la noche, y ahí ya no como hasta el otro día. Ay, pero yo me comería así un samburucho. Es que eso hacía yo al principio. Claro, por eso la hacía noche. Yo. Llegaba a mi casa a las 3 de la mañana y llegaba a comer, así a saltar el refrigerador, y eso hace mal, po. Uno empieza a engordar y qué sé yo, ¿no? Y aparte de eso te hace mal en términos del colesterol, la glucosa, en fin. Mira, ¿todos los periodistas deben tener una opinión? Sí, yo creo que sí. Sí, yo ¿Y creo hay sí, a que esta altura. emitir una opinión siempre? Cuando te la piden, sí. Sí, yo creo, a ver, cuando uno hace noticias, evidentemente uno tiene muchas posturas dando vueltas, ya sea en una mesa de conversación, una mesa de debate, de análisis, o con los mismos entrevistados. Yo creo que ahí hay que tratar de preguntar lo que a la audiencia le interesa, claro, y tratar de hablar de los temas que a la gente le preocupan. Pero si en tu vida personal o en tu vida cuando vas a dar una entrevista o quieres dar una postura sobre temas que están pasando, yo creo que es súper válido. Queremos revisar las noticias contigo Ya. también. Noticias que han marcado estas últimas jornadas. Por ejemplo, la de hoy, ¿no? Tras 6 meses, el ex subsecretario Manuel Monsalve sale de la cárcel. No es que quede libre, ¿no? Sino que se le cambió su medida cautelar. La Corte Suprema revocó la prisión preventiva de la autoridad de Interior, o ex autoridad, cambiando su medida cautelar a arresto domiciliario total en Viña del Mar. No me sorprende tanto. ¿No te sorprende? No me sorprende ¿Por qué tanto no? porque había ya algunos antecedentes que daban cuenta que la defensa había insistido en algunos puntos que me parece que van a tener que revisarse. Esto no quiere decir que quede libre. No, bajo ningún punto de vista. Cambia la cautelar, menos gravosa, por supuesto. Me parece que, claro, la defensa de Monsalve hoy día celebra, pero no es algo definitivo, ni me parece que tenga que cambiar un poco el curso del caso. Me parece que todavía hay muchas aristas que conocer, sobre todo de la denunciante, que sabemos que ha vivido momentos muy, muy complejos, que cada vez que habla probablemente se revictimiza. Entonces ahí la justicia tiene que tener muchísimo cuidado con eso, pero es una estación más dentro de un proceso que es mucho más largo y no creo que haya que sacar conclusiones respecto a lo de él. Y en términos políticos, ¿este es el caso más grave para el gobierno del presidente Gabriel Boric o es Procultura? Es que claro, yo creo que el caso fundaciones en general, porque uno, siendo distintos, Procultura con Democracia Viva y los otros casos que hemos conocido, a mí me parece que ahí hay un tema que tiene que ver más con las expectativas defraudadas, ¿no? En el sentido de una generación que venía a cambiar todo, que venía a hacer las cosas de manera distinta, que no iba a caer en las malas prácticas de siempre. Claro. Y que a medida que uno conoce datos, sobre todo de Procultura, que todavía falta mucho por conocer, nos damos cuenta que hubo gente que efectivamente no llegó solo con esa promesa. Claro. Lo de Monsalve, por supuesto que es demoledor para cualquier gobierno, sobre todo porque pega en la promesa de amiga, yo te creo, claro, por ejemplo, ¿no? El feminismo en todas sus banderas de lucha, claro, en todas las aristas. Pero uno dice, ¿cómo un gobierno, cómo una empresa, cómo una organización puede prever que un tipo que además le confiaste la seguridad del país iba a actuar como actuó? A mí me parece que igual había algunas alertas, pero es muy difícil culpar y decir, ¿sabes qué? O sea, eligieron a un tipo que finalmente se transformó en un depredador. Es difícil decirlo. Yo creo que en una empresa, en una organización, es más complejo. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, siento que lo de las fundaciones pega más. Pega más porque defrauda una expectativa y una promesa muy sentida, que yo creo que fue clave para que finalmente eligieran un gobierno tan joven. Claro. Si tuvieras la posibilidad de entrevistar hoy día a Manuel Monsalve, ¿cuál sería la pregunta a tu juicio? Yo sé que uno estudia mucho más al personaje antes de, ¿no? Pero en términos generales, ¿qué te gustaría escuchar de su propia boca? No, yo creo que hay que ir a los datos, a los hechos, como siempre. Hay que tratar de establecer qué pasó en esa noche. Hay que, como hemos conocido tantos detalles desde el momento del Pisco Sour en adelante, digamos, tratar de reconstruir y en ese momento encontrar si hay coherencia o no en el relato, si hay contradicciones. Más que una pregunta como en el fondo decisiva para saber si está diciendo o no la verdad, me parece que hay muchos detalles en esa construcción del relato que pueden dar cuenta de que si la persona miente o no. Si la persona miente o no. Hemos visto tantas cámaras de video del restaurante, de la calle, del hotel, el relato del taxista. O sea, tenemos tantos antecedentes a la vista que en algún minuto uno tiene que saber si el relato se quiebra o no. Si el relato se quiebra o no. Pero yo creo que más importante sería, y que imposible en este minuto, hablar con la denunciante. Sí, eso es la clave. Claro, ahí está. Tuiteó Matei, candidata presidencial por la derecha. Mira, esto fue lo que dijo.
Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad, vergonzoso e indignante. Todo esto a propósito de el cambio de la medida cautelar de Manuel Monsalve. Claro, pues que ahí yo digo, está bien, estamos en campaña, pero las instituciones, dejemos que las instituciones funcionen, como decía Ricardo Lagos. Es una premisa que yo creo que todos tenemos que respetar. Entonces, si no me gusta un fallo, lo mismo que con el fiscal Cooper, que seguramente lo vamos a conversar también, si no me gusta un fallo, si no me gusta una decisión, que es además, insisto, un punto dentro de un proceso largo. Claro, Evelyn Matei hoy día despierta con una encuesta que la da empatada con Kast. Entonces la presión sobre ella debe ser aún mayor. Oye, a propósito de eso... Primera vez que la pillan, digamos. Claro, y a propósito de eso, muchas críticas se le ha hecho, y sobre todo en los programas en los que tú participas, ¿no? Varios personeros políticos y analistas finalmente dicen que ella trabaja en función de las encuestas. Mira, el comando de Evelyn Matei tiene un problema. O sea, evidentemente tiene un problema comunicacional que me parece que se dio bien reflejado cuando habló de las muertes inevitables, ¿no? Y ahí, de alguna manera, se interviene ese comando. Llegan alcaldes, en fin, una serie de figuras, de dirigentes para tratar de ordenar, tratar de que ella no hable tanto, sino que haya más vocerías. Sí, yo creo que todos los candidatos trabajan en torno a las encuestas, pero el tema es cómo tienes una estrategia... ¿A largo plazo? Primero, que te evite los errores no forzados, claro, que en este caso ha sido la tónica del último mes y medio. Y en segundo caso, que te permita conectar bien con las urgencias de la gente. ¿Sí? Más o menos todos las conocemos, ¿no? Seguridad, claro, economía, salud, en fin. Pero ¿cómo conectas bien con eso? Difícil. Vamos con otro titular, mira. Dice así: Matei cae como piano de un avión. Está como Joe Biden, dijo Franco Parisi, también aspirante a la moneda, ¿no? Que fue criticado, pero de todos los lados, porque finalmente hacía alusión. Uno puede decir o no fue esa mi intención, pero se entiende que era por una cuestión de salud mental en el fondo. Claro, y aparte a Biden ahora le encontraron un cáncer a la próstata, claro, súper agresivo súper también. Agresivo, sí. Mira, hay candidatos que yo siento que hay que mirar con más cuidado. En el fondo, ¿cuánto hay de una real intención de ganar una elección o cuánto hay de otras agendas, de mantenerse en la esfera pública, de intentar levantar una nueva candidatura, no sabemos con qué piso? A Franco Parisi le fue bien la última vez. Le fue súper bien. Su partido eligió 9 diputados. Hoy día no queda ninguno. Claro. Algo te dice eso, ¿no? ¿Qué está pasando en ese partido? ¿Cuál es la consistencia ideológica, claro, de lo que hay detrás de él? Que puede tener, sobre todo en materia económica, puede tener, digamos, algunas propuestas que puedan ser interesantes, pero yo creo que hay que evaluar también quién me propone este candidato. ¿Este candidato realmente quiere ganar? ¿Este candidato realmente quiere que su partido de alguna manera tenga representación en el Congreso? ¿Este candidato va por los votos, por el reembolso del CERVEL? No sé, hay que mirarlo con más atención. En materia internacional, mira, dice así el siguiente titular: Gobierno de Donald Trump evalúa dar luz verde a reality show donde migrantes competirían por ganar la ciudadanía estadounidense. No es los Juegos del Hambre, dicen algunos. Claro, no, es frivolizar un drama, creo yo, ¿no? Un drama. Frivolizar un drama, sí, sobre todo... Y hemos conocido historias desgarradoras durante los últimos semanas. Tremendo. Entonces, como que tengas que... Porque en el fondo leí que era como demostrar quién más era... quién era el mayor merecedor de tener el espíritu americano, una cosa así, ¿no? ¿Quién claro, representaba mejor el sueño americano y ganaba? Sí. No, pues, la vida no es un reality. Yo creo que a mucha gente le gustan los reality shows, tienen buena sintonía. Y es eso, es un juego, es una fantasía, pero llevar un tema tan dramático a este tipo de reality habla de cómo ve las cosas Trump, digamos. O sea, Trump tiene una mirada... Él se transforma en candidato presidencial después de, bueno, una carrera como empresario, pero además después de ese reality show, ¿te acuerdas? Claro, o sea, You're Fired. Entonces, El Aprendiz, ¿no? El Aprendiz. Entonces ahí, claro, esta lógica de reality que funciona harto en la política, hay que decirlo, uno lo ve también en los candidatos. Creo que no se puede aplicar a todo, no todo vale. Oye, Pachi, tú cubriste política muchos años. Sí, tuve 10 años. 10 años. 100% presidencia Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sí. Y te tocó encuentros con grandes líderes mundiales también y con todos los presidentes, entre ellos los de Estados Unidos en su minuto también, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado mucho la política o se sigue manteniendo y hoy día finalmente las redes sociales, todo, TikTok, Instagram y todo, hace que uno vea a los personajes como realmente son?
Yo hago el paralelo con el Papa, con el Vaticano. En el fondo, el poder sigue siendo básicamente el mismo, las fuerzas que mueven y configuran el poder siguen siendo similares, solo la forma cambia. La forma cambia como lo que tú dices, con TikTok, con las redes sociales, en fin, ya hay candidatos, hay políticos que se manejan mejor y conviven mejor con este ambiente. Pero el juego de alianzas, el juego de lo que hay detrás del poder, de lograr la presidencia, de lograr levantar un conglomerado, en fin, siguen siendo básicamente las mismas. Yo siento que eso no cambia tanto, y que de alguna manera tiene una parte buena, pero también tienen ciertos vicios que se van copiando, que se prometen eliminar, pero que se reproducen, ¿no? ¿Por qué? Porque por el ser humano, yo creo, por la condición humana. La condición humana es, si llego al poder, tú puedes jurar ante la Biblia, ser creyente y decir, no, yo cuando llegue al poder no voy a contratar a mis amigos, no voy a contratar a mis familiares. Pero a la hora de los que hubo, llega un amigo que no tiene pega y te dice, mira, soy especialista en esto y yo sé que hay un cupo en tal ministerio. Es tan humano, ¿no? Es tan humano y a la vez es tan criticable. Y es tan del Padrino, como ahí el maestro muy bien musicaliza, ¿no? El Padrino tiene exactamente todos los elementos para entender cómo funciona el poder también. Sí. Vamos con el siguiente titular. Álvaro Pacci le hizo una llave. Oye, esta historia la contaste en la Radio Futuro, donde tienes 2 grandes programas. Álvaro Pacci reveló antigua pelea con humorista en el Festival de Viña del Mar. ¿No dijiste quién fue? No lo puedo revelar. ¿Por qué? Porque hablé con él. ¿Y te pidió disculpas? Pidió disculpas y dijo que le daba vergüenza, porque es que igual fue como... Ya, ¿pero qué año fue? Pues esto lo contaste el año Principios pasado, de ¿no? los 2000. Yo trabajaba en Radio Cooperativa. ¿Ya? Trabajaba en Radio Cooperativa. Era editor, era productor de los programas de la tarde, con Iván Valenzuela, qué sé yo, con Pablo Aranzáez. Y claro, cuando llegaba a Viña uno tenía que partir al festival en el antiguo Hotel O'Higgins. Sí, claro. Y en esas jornadas de trasnoche, porque este programa iba después de la transmisión, imagínate. Oye, no sé, la noche yo hice siempre... la misma, pero en la Biobío. Era terrible. Empezaba con las 4 de la mañana. Sí, más o menos. Claro, era un programa completamente de trasnoche. Pero era muy entretenido porque llevabas a veces a los artistas que habían actuado recién, cuando lograbas conseguirlo. Venían todos así, Claro, wow. O a lo más el que había actuado el día anterior. Sí. ¿Cachai? Y uno llegó muy pasado, no sé. Y Pero quería pasado entrar. arriba de la pelota, pasado... No, una mezcla de sustancias. Ya. Una mezcla de sustancias. todo. Entonces yo, de muy buen modo, le digo primero, no podía entrar porque estamos al aire. Y dice, no, yo entro igual. No voy a entrar porque estamos en otra cosa. Había como 6 personas en una mesa chica, en condiciones bien precarias, como suele ser para la radio, en una cosa así. Y se intenta meter. Y ahí, claro, yo hice artes marciales cuando era más chico, algo, ¿verdad? Y como que lo agarro y le hago una llave. Y ya, pero igual es más alto que tú. No es tan difícil eso. No es tan difícil eso. Pero es que la gracia de las artes marciales es que esas diferencias se soslayan. Claro. Si tú haces bien la técnica, da lo mismo. Puedes neutralizar a un tipo de 1,90 m, da lo mismo. ¿Y esa llave que lo dejaste en el piso? No. Solamente lo senté. Igual fue fácil porque estaba bien arriba de la pelota. O sea, en circunstancias normales habría habido más resistencia, creo yo. Lo senté y lo reté. Y se bien fue. paternal. Y se fue. Yo creo que después lo entendió que le hice un favor, porque se salía al aire en ese estado, no era bueno para él. No era bueno. No. ¿Y cuándo hablaron? Hace poco. Después que tú contaste esto en la radio. ¿Ya? Sí. ¿Y qué te dijo? Se rió, me dijo, no, gracias por no decir quién era, primero. Me agradeció Eres un eso. caballero, Pach. Me agradeció eso. Y segundo, sí, porque la gente tiene derecho a reivindicarse, ¿no? A reinventarse, a levantarse, creo yo. Equivocarse, a todos se nos ha pasado la mano en algún sentido. Entonces me dijo, gracias por no contar, y se reía. Dijo, algo me acuerdo. Lo tenía más o menos presente. Algo se acuerda, y dije, no, y enhorabuena, me sacaste ahí, que no pude hablar. Lo agradeció. Mira, Sí, mira qué bueno. ¿Nunca vas a revelar quién fue? Nunca jamás. Nunca. Oye, ¿eres caballero para todos, Pacci? No sé si caballero, a ver. Pero mira, todos quienes te conocemos, y si uno hace una encuesta con toda la gente que te conoce, todos dicen, es educado, es caballero, súper decente, correcto, muy amigo de sus amigos. Muchas gracias. Como que tienen una muy buena valoración tuya. Muchas gracias. No, uno es como es en todos lados, creo yo. Eso sí, que yo creo que eso sí se nota en la radio, en la tele, que uno es como es, nomás, uno es, trata de, a ver, uno tiene un trabajo, se concentra en eso,
pero siempre lo cortés no quita lo valiente, Claro. eso digo yo. O sea, tú puedes tener, en el caso de los entrevistados me pasa eso, que sí se produce un poco, ¿no? Que hay entrevistados que eran muy difíciles, que fueran al canal, por ejemplo, Claro. y que lograban ir. Daniel Jadwe, por ejemplo, era Claro. en los tiempos que era candidato, costaba llevarlo al canal, y conmigo fue 3 veces. Y no era que yo no le preguntara lo que había que preguntar, le preguntaba y sacaba muy buenas cuñas, digamos, muy buenas declaraciones. Pero tanto Jadwe como Kast o Kaiser, o sea, te digo, no tienen que influir tu pensamiento para, primero, hacer una buena entrevista, preguntar lo que hay que preguntar, no dejar pasar lo que hay que definitivamente insistir, pero no por eso ser tan hostil, digamos. Claro, o sea, tan mala onda. Hay momentos donde sí, si el entrevistado se pone mala onda, claro, uno entra en el mismo loop, pero no hay que ser hostil gratuitamente, creo yo, en la vida. ¿Tienes así como si pudieses definir o tener como un ranking en la entrevista más difícil a lo largo de tu carrera? ¿O el entrevistado más difícil? No, yo siento que siempre uno encuentra en algún minuto... yo tengo la siguiente filosofía. Yo creo que en una entrevista el objetivo de uno no es pelear, ni desarmar, ni nada, sino que tratar de que la persona exponga su alma con la mayor transparencia posible y con la menor cantidad de filtros posible. Sí. Entonces, eso puede ser una entrevista política, puede ser una entrevista más humana. Entonces, cuando tú logras que la persona se sienta lo suficientemente cómoda, no digo que sea un valle de rosas, pero que se sienta en el ambiente, pese a que las preguntas puedan ser difíciles, se sienta con la suficiente, diría yo, intimidad para plantear su verdad, sin adornos. Yo creo que ahí se logra el objetivo. Y claro, a veces es más difícil, hay gente con la que no lo logras. Sí, po. El otro día entrevistamos, por ejemplo, en la radio a una, no me acuerdo el nombre, a una escritora joven, Ya. que era como que te respondía monosílabo. Eso me cuesta más. Qué Eso me cuesta difícil más. eso, sí. Eso me cuesta más. ¿Cachai? Que de repente, sí, no, sí, tal vez. Probablemente. Claro. ¿Y tú qué hay ahí? Y yo, claro, como ya, pero desarrollemos. Eso cuesta un poco más. Pero en términos de, por ejemplo, de postura política o de postura, no sé, de religiosa, siento que no tiene que ser un impedimento. Uno tiene que tratar de... Porque en estos Ángeles hay coaching, hay media training, Sí. hay gente que prepara, sobre todo a los políticos, Sí. a los empresarios, a los entrevistados, para que se amolden a una postura, a una frase, a una estrategia comunicacional y que no se muevan de eso. Claro. Entonces uno lo que tiene que tratar de hacer es sacarlo, removerla, claro. removerla y que muestren el alma esencia, pues. lo más limpiamente posible. Ahora vamos a tratar de ver tu alma, Ya. de hecho. Mira, A ver. con el siguiente juego, tú A tienes que elegir entre opciones. Ya. Y el por qué. Partimos. A ver. ¡Jaja! Iron ¡Au! Maiden o Metallica. Difícil. Álvaro Pachi. Son mis dos alma mater, porque yo empecé a tocar guitarra con estas dos bandas. Y uno se encariña, uno les tiene Sí. un aprecio, ¿cachai? Realmente es como parte de tu familia. Metallica tuvo un periodo que sentí como que ese amigo que te falló, ¿no? Que fueron ya. algunos discos que no me gustaron, entró en una onda muy extraña de autodestrucción interna también. Hay un documental, Sí. se llama Some Kind of Monster, que muestra lo difícil que fue la convivencia interna. En cambio, Iron Maiden nunca me ha hecho eso. Siento que Iron ya. Maiden es como ese amigo más fiel. Iron Maiden, sí, entonces. pero los dos son Siendo parte de... los dos parte de tu Sí, vida, de tu historia y de tu total, corazoncito. Vamos total. con el siguiente versus, a ver, para conocerte un poco más. ¿Diario La Época o diario o el programa El Pulso? El Canal 2. Canal sí, 2. aquí ¿Que mismo, partiste en acá, estos po? mismos estudios. Claro. Sí, en estos mismos estudios. Me he encontrado con grandes amigos también. Con Bitoco. Entre ellos, claro. Bitoco, sí, pues, el director de este programa. Tal cual. Las dos fueron épocas maravillosas, la verdad. Fueron dos momentos. Yo tenía, no sé, en la época tenía 22 años, venía saliendo de la universidad. Ganaba una miseria, pero yo me sentía trabajando en el New York Times. Me sentía pero completamente claro, realizado. era otra completamente cosa, realizado. pues. Aparte que la época tenía un tremendo prestigio. La gente no se acuerda mucho, pero era un diario de peso, inspirado, por ejemplo, en el Página 12, el diario El País. Esas eran las inspiraciones. Y un diario muy, muy fuerte editorialmente, muy pobre financieramente, que finalmente termina con Bueno, su quiebra. Entonces tuvo todo un... Por eso cerró, claro. Tuvo todo un romanticismo. Yo estuve en el cierre y tuvo todo, claro, todo Qué duro. un momento. Y veo, claro, a un joven Astorga ahí, en esa época. Que era el conductor. Con la Soloneto. Con la Soloneto, Con claro. Margarita Hanke, en fin. Y claro, Qué mansa fueron... camada. Oye, tremenda, tremenda. No, y lo empieza a ver en otros ámbitos también. Sí, Estaba pues. Sergio Lago, estaba Iván Valenzuela, la Monserrat Álvarez, Estaba la Carola Urrejola, si no Carlos me equivoco. Orejola, Claro. todo el equipo que yo lo admiro muchísimo, todo el equipo de Plan Z, de Factor Humano, También, Peirano y Díaz. sí. Dos genios.
tremendo. Así que también, claro, ahí llegué inmediatamente después. Tenía 23, 24. Chico, fueron mis primeras armas en la tele, así que también. Y era una tele mucho más. No estaba sujeta a las exigencias del rating. Entonces, de verdad que uno podía hacer de repente un reportaje de 6 minutos. Yo cubría salud, medio ambiente, esos temas. Internacional también a veces me tocaba. Y no, fue una etapa de mucho crecimiento humano y profesional y amigos que mantengo hasta el día de hoy. Así que me es muy difícil elegir ahí. Empate. ¿Empate? Sí. Empate. Sí, empate. Vamos a ver el siguiente, mira. ¡Ay! Dorso. Dorso o criminal, Uy, tal cual. Mira, son para mí dos de las más grandes bandas de metal en Chile. Conozco a Anton, conozco al Pera. El Álvaro Soms, el guitarrista, un genio, es mi primo además, así que tengo... ¿Es primo tuyo? Primo, sí, un monstruo. Oye, de la guitarra. ¿y qué onda entonces? ¿Ustedes son de familia metalera, No, fíjate que no, es muy raro porque no hay tantos músicos en la familia. ¿Ya? Pero el Álvaro es un poquito mayor que yo. Ya, yo siempre lo admiré, él tenía 16, yo tenía 13, estaba empezando y el Álvaro ya tocaba increíble. Claro. Entonces, uno de los mejores guitarristas de Chile en el metal, sin duda. Siendo dos tremendas bandas, me quedo con Dorso. Dorso para mí es, de verdad, tiene momentos como... Hay un disco que se llama Romance, de principios de los 90, que yo lo comparo, es un disco conceptual con la altura de Machu Picchu, o sea, es un altísimo nivel. Altísimo nivel. Claro, después hicieron otras cosas más vinculadas también al humor más gore que tiene el Pera Cuadra, pero es una banda, las dos son bandas de exportación, suenan en todas partes. Sí, claro que sí. El metal chileno es de muy buen nivel, Ángeles, de muy buen nivel. No me cabe ninguna duda. Sí. Oye, siempre uno dice, o está esta como ilusión o casi como mito urbano de que como que se vuelven locos en el escenario en ciertas ocasiones los metaleros. A veces pasa. ¿Pasa? ¿Te ha pasado a ti? O sea, sí, pues hay momentos, por ejemplo, nuestra primer gran teloneo que fue a Halloween el año 2022 fue en el Movistar Arena. ¡Toma! Entonces, yo estaba emocionadísimo. Entonces, más que locura, fue emoción, así terminar y decir... Wow. Gracias, ¿cachai? Mira dónde estoy. O sea, increíble. Fue increíble porque la banda ya tenía más de 30 años y fue como, valió la pena cada ensayo, ¿cachai? Sí. Fue como eso. Sí. Qué bonito. Pero emoción más que nada, en mi caso. Vamos con el siguiente. ¡Cóbrelo! No, ya no se puede. O Enigma. Esto no se puede. Acá no se puede elegir. Ya te comiste el comodín del pasapalabra. No Cobreloa, que es tu equipo futbolístico de la vida, o Enigma, que es tu banda. Uy, qué difícil. No, realmente no. A ver, Cobreloa, mucha gente se pregunta, ¿eres de Calama? No, soy de Santiago. Pero yo era un niño de los 80 que vio una banda, vio un equipo que salía 2 veces, llega a 2 finales de la Copa Libertadores. Cobreloa nace en el 77 y el 81 ya llega a su primera final de Copa Libertadores, algo que hoy día es imposible. Tiene uno de los invictos como local más largos del mundo, o sea, el Inter y un par de equipos tienen... Cobreloa no perdió en Calama en 5 o 6 años. Entonces uno se crió con ese equipo absolutamente invencible, que además representaba al norte, la minería, no sé, a mí me llegaba todo, la sirena, el zorro, todo me llegaba así muy profundamente y hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy día puede ser más raro, pero cuando yo era niño, en mi curso había muchos hinchas de Cobreloa. Ah, ¿habían más? Claro, porque Cobreloa, imagínate, ganó el campeonato del 80, 82, 85, 88, 92, un equipo que tenía 10 años de existencia y tenía 5 campeonatos y 2 finales de Copa Libertadores, es una locura. Era como difícil no ser de Cobreloa para un niño de los 80. Lo que pasa es que, claro, después vino una etapa más difícil como la que vive ahora, está en la B. Sí. Pero yo creo que ahí se prueban las lealtades, en las buenas y en las malas. No la pierdes. Nunca. O sea, en las buenas, en las malas y en las peores. Siempre con Cobreloa. ¿Y quién te ha dado más satisfacción, Cobreloa o Enigma? Los dos, sí. Cobreloa me ha regalado momentos maravillosos. De niño, imagínate, haber sido campeón. Te acostumbrabas a ser campeón cada 2 o 3 años. La final de la Copa Libertadores, tengo el recuerdo de un equipo invencible que iba a Uruguay y le ganaba a los uruguayos allá. Notable. Algo que era muy, muy complejo. Y una de las últimas alegrías fue el ascenso el 2023. Sí, me acuerdo. Y que fuiste y que estabas ahí en el estadio, que lo publicaste en tus redes y todo. Era como ¡wow! Y que mira, y acá se cruzan los mundos. Porque esa experiencia me inspiró para hacer una canción que viene en el próximo disco de Enigma. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Que se llama Victoria. ¿Cuántos discos tiene ya Enigma? Estamos grabando el cuarto. Estamos mezclando y masterizando 4 de estudio. Bueno, hay muchos demos, EP, disco en vivo, pero de estudio está el cuarto. Vamos con el siguiente versus. A ver. Y a propósito de Sala de Ensayo, el programa que hiciste en Canal 13, en el 13C, ¿no? El 13C primero y después pasó a la abierta. Pasó a la abierta, sí me acuerdo. Pero originalmente partió en el 13C y le fue tan bien que pasó a la abierta. Y ahí tenemos 2 grandes hitos. Evelyn Matei tocando el piano o
Carter cantando. Mira, hacíamos cantar a los políticos, tocar Sí, po. guitarra, qué sé yo, algunos con más éxito que otros. Eli Matei toca piano, toca bien, pues, Sí, toca de verdad, sí. toca de verdad. Lo que pasa es que no quería y al final me dice, ya, toquemos algo de los Beatles. Tocamos Let It Be, lo improvisamos. Rodolfo Carter es más entusiasmo que nada, po. Y me dijo, ya, yo me aprendí With or Without You, me dijo, de YouTube. Y yo, ¿seguro? Y claro, Pero igual era difícil. era difícil, aparte que la letra ahí como que se le fue un poco en collera, pero yo valoro el entusiasmo. Déjame destacar, sí, también hubo grandes músicos que pasaron, o sea, políticos Sí, claro. que son Sharp, el exalcalde de Valparaíso, Sí, Jorge Sharp. Jorge Sharp, un gran cantante y tecladista, en fin, Sí. un súper buen músico. Y me encontré con varios. El Rojo Edwards me sorprendió también, súper buen tecladista. Claudio Rego hizo lo suyo también, más fogatero, ¿no? más ochentero. Así Sí. que seguí, ahí te sorprende porque, bueno, la música, yo siempre digo, no tiene barrera y te despierta ciertos lados del cerebro, creo yo, Sin que, lugar a que- dudas. que es muy Ya, pero de todos aconsejable. esos políticos o personeros importantes que estuvieron en sala de ensayo y que viste su talento, ¿a cuál sumarías a tu banda si te lo pidieran? Es que la banda no, yo soy muy rebodión. A la banda no podría sumar a nadie. ¿Viste En que eres políticamente en general, correcto, pero en Pachi? general. Porque mira, Cuéntatelo por uno, ¿cuál es el que más te gustó? Pero es que es verdad, Ángela, mira, por ejemplo, siempre yo he tenido la idea de incorporar como un tecladista, pero como invitado. Y me ha costado encontrar, ¿cachai? Ya, pero el Rojo Edwards. Ahí po. está, ahí está. Claro, bueno, Ahí aparte está. Marcelito, obviamente, sí. pero el Rojo Edwards dijiste que era un muy buen tecladista. Pero no creo que ande con el metal, no. Aparte que incorporar un político del partido que sea partidiza la banda, po, y no. Y no, pues la música no. No. Ahí sí que no hay opinión. No, o sea, no, en las canciones sí hay historia. En las No, canciones claro hay que mucha sí, historia. pero no te quieres marcar con algo ahí. Es que meter a un político, pero imagínense en cualquier banda, no sé, qué sé yo, en Lucibel, si meten a un senador. Sí. No pasa Luzbel nada, sería po. ahí. No pasa nada, po, imagínate. Luzbel sería ahí. Claro. Lucifer. Oye, vamos a seguir conversando contigo, Álvaro Buenísimo. Pachi. Pase nomás, si estamos en confianza. Queremos compartir contigo algunas fotos importantes. Oye, pero la prehistoria. ¿Quién es esta foto? ¿Quién aparece en esa foto? Ahí estoy, bueno, yo soy el de negro, el pelo largo ahí, y está con mi amigo Toño Corbalán, baterista de Chancho en Piedra, Baterista de Chancho en Piedra. que fue mucho tiempo cantante de Enigma. En paralelo, hizo las dos cosas. Y Pero esa- Pachi, ¿ese eres tú? Año 96, si no me equivoco, sí, año No te 96. puedo No, creer. el pelo está acá. El pelo está acá. Me lo corté cuando llegué a la época, ahí me lo corté. Ya. Y claro, está una presentación, esta es una foto que subió el Toño hace poco, del 96, imagínate, tenía 21 años. Joven. Oye, pero Joven. no te hubiese reconocido, Pachi. ¿Te sientes que has cambiado desde el año 96 a la fecha? Sí, o sea, físicamente sí. Físicamente sí. En lo medular no. En lo medular no. O sea, uno va también revisando algunas cosas, obvio. Pero no, lo medular no. ¿Te gusta cómo te ves? ¿Ahora? ¿Sí? No sé. Se puede ir mejor. No sé. Es que, ¿sabes que ¿O soy te gustaba cero- más esa época con el pelo largo, la chasca, el rockero? Pero es que está bien para la época. No me veo así hoy. ¿Cachai? Ah, ya. No me veo así hoy. Pero que soy cero vanidoso. Mira, una vez fue un cirujano plástico al programa, ¿Ya? a la radio. Estábamos con la Mirna Schindler en ¿Ya? el concierto. Y como que la Mirna le dice, yo me haría esto, no sé qué. Y yo como que lo quedo mirando. Y me mira después y me dice, ¿y tú qué te harías? Y yo le digo, no, nada. Nada. Y dice, "Ch", y la nariz me dice, él. ¡No! Y la nariz, ¿qué onda? ¿Pero cómo? Y yo, ¿qué onda? Pero si es perfecta tu nariz. Mira, desubicado. Pero eso habla de que no... De que no te harías nada. ¿Podrías, por ejemplo, hacer todo lo que haces, no solo la banda, sino que los noticieros que hoy día conduces con ese estilo más rockero? ¿Con el pelo largo? Con el pelo largo. Es que no. La O sea, ropa. yo creo que ya no, hasta Ya ya no. no, ¿cachai? O sea, no, y con... Aparte que se va deteriorando el pelo, pues sí, no. Se va adelgazando, Claro, se va todo. adelgazando. O sea, como no me cuidaban nada en esa época, igual se me caía harto, ¿cachai? Se me caía harto. Entonces como que lo detuve a tiempo la caída. O si Más no, o menos. ahí es peligroso. Claro. Vamos con la siguiente fotografía que queremos comentar junto a Álvaro Pachi, entonces. Ah, con la Mari. Ay, con la Mari, María Luisa Godoy. Con la Mari, sí, gran amiga. Mira, ahí estamos en la isla de Pascua viendo Ya. los jaivas, imagínate. Qué Es un bonito. panorama increíble. No lo podíamos creer. No, No lo podíamos creer. no. Sí. Y ahí estaban, porque la Mari también cubrió política. Cubrió Moneda. Moneda, Claro, sí. cubrió Moneda al principio del gobierno de Michelle Bachelet, ya estaba en Inmega. Y ahí nos hicimos amigos. Pues. Ahí nos hicimos ¿Y amigos son los amigos viajes. hasta el día de hoy? Sí, por supuesto. Nos vemos poco, nos cuesta encontrarnos por los horarios. Bueno, ella también, entre los 5 hijos y todas las cosas que hace. Y la María no solamente hace lo que uno ve, sino que hace muchas cosas en silencio, hace mucha
Ayuda benéfica. Hay mucha ayuda, entonces tiene una agenda bien ocupada. Pero nos debemos un almuerzo pronto. Sí. De todos los presidentes que te tocó cubrir como periodista de Moneda, ¿con qué presidente te quedas? No estoy hablando en términos políticos, sino que simpatía, cercanía, cariño. Todos son distintos, todos tienen cosas de las que uno puede aprender. Pero a mí me marcó mucho, por ser el primero además, Ricardo Lagos, en el sentido que muchas veces era como un profe. Se acercaba, trae esa imagen severa y adusta que tenía y que sigue teniendo, que uno veía a Lagos y era como que encarnaba la República. Siempre tenía un momento para explicarte, por ejemplo, algún convenio complejo económico, de qué se trata, cómo se traduce. Tenía mucho eso. Tenía mucho eso. Y era muy afable también para conversar con los periodistas. Claro, o sea, tenías que estar súper preparado, porque si, por ejemplo, me acuerdo una vez le preguntaron por una cosa muy técnica, el 57 bis, que era un artículo que se estaba debatiendo. Y Lagos, así como que se la devuelve al periodista y le dice, a ver, ¿usted me podría explicar qué es el 57 bis? Y no se la pudo explicar bien, de hecho todos como que nos metimos a ayudarlo, porque tenía que estar full preparado, porque si no lo podía pasar mal. Pero más allá de eso, me tocó entrevistarlo varias veces y siempre muy franco, a veces duro, pero muy franco y con las cosas bien claras. Y me quedo con eso, como recorrer el mundo además y te explicaba muchas cosas. La presidenta Bachelet, todos la conocemos, tiene un carisma arrollador, donde llegaba, caía bien. Nosotros decíamos que cuando cubríamos su campaña, se caía una cuchara y se ponía a bailar. Así de prendida. Entonces, pero claro, una vez que sale electa, que llega a La Moneda, no por ella, creo yo, más por su círculo, ella como que establece una distancia mayor con la prensa, que está bien, son distintos estilos nomás, son distintos estilos. Entonces, como que esa explicación muchas veces no estaba. Y el expresidente Piñera era todo lo contrario, era como que iba a la parte de atrás del avión y había que echarlo, o sea, se habría quedado mucho rato. Queremos dormir. Nos sacaba fotos durmiendo, tenía una colección de todos los periodistas durmiendo. Imagínate. Entonces, bueno, cada uno su estilo, cada uno con su a ver, igual como todos, con sus virtudes y con sus defectos nomás. Pero fue una etapa de mucho aprendizaje, fueron 10 años viajando, fue una locura. Una locura, y al final como que... Uno te termina muy cansado. Cansadísimo, o sea, y de verdad no sé si a esta edad podría hacerlo. Yo tenía 28 cuando empecé, y a esa edad era como feliz, o sea, vamos mañana, pero pasaba la mitad del mes fuera de mi casa, o sea, porque no solamente las giras internacionales, las giras nacionales. Las nacionales también. Y claro, siempre se le echa la talla a Frey de que viajaba, pero te diría que los tres que nombro viajaron mucho más que Frey. Mucho más que Frey. Si tú sacas las horas de vuelo, mucho más que Frey. Y viajes largos, claro, en un avión nada más que tenía que hacer escala cada 6 horas. Las escalas eran brutales, eran brutales. Íbamos a cualquier parte y era escala. Me acuerdo Australia, que fue la última etapa de un viaje larguísimo. Era con escalas en Nueva Zelanda, en Fiji, en Isla de Pascua y Santiago. Yo que soy bueno para el tuto me dormí 2 escalas. 2 escalas que nunca supe que existían. Y de repente una azafata así, oiga, don Álvaro, ¿está bien? Así, estamos llegando a Isla de Pascua. Yo, qué bueno. Pero ese nivel. No, pero brutal. Demasiado exigente. Y la gente no dimensiona todo el trabajo que hay de los periodistas también detrás cuando están cubriendo esa... No, y en otra época donde al principio no había redes sociales. No se despachaba por internet como ahora. No comprimías las notas, había que viajar con un cajón gigante, me acuerdo. Sí. Una editora que pesaba, no sé, 50 kilos. Por suerte me tocó la última parte de eso, el 2003 más o menos. Después ya empezamos como a trabajar en lo digital, pero obviamente no era la velocidad de ahora. Me acuerdo, por ejemplo, con Luchito Muñoz, mi camarógrafo, en Jamaica, dejamos el país sin saber si la nota había llegado o no, porque era muy lento internet. Y me acuerdo que dividió la nota como en 5 partes, dejamos tomados 5 computadores. Yo agarré a una persona que había ido del hotel, le pagué, le dije, usted no se mueve hasta que termine estas notas. Ya me dijo, yo me quedo. Pero partimos del país sin saber si la nota había llegado. Llegamos a la siguiente escala, llamé al canal, me dijeron, no, llegó perfecto. Pero, ¿cachai? Ese nivel de precariedad al principio. Hoy día es súper fácil. Mandáis. Aparte que no se hacen muchas notas. Ahora los periodistas que viajan más hacen despacho todo el día. Claro, que igual es harta pega, pero hacer la nota era más complejo. Otra cosa, porque además había que editarla. Había que editarla y al principio tenías que llegar al lugar de emisión satelital, que a veces significaba cruzar, me acuerdo una vez, el Cairo, así cruzar 1 hora y media para llegar al lugar. Qué increíble. Pero qué bonita etapa también, ¿o no? No, increíble. O sea, maravillosa 10 etapa. 10 años aprendiendo, conociendo mucho. Y por ejemplo, en el Cairo estaba Mubarak, el ex dictador que cayó después. Y Mubarak quiso congraciarse con Ricardo Lagos y cerró las pirámides para que las visitara solo, con nosotros, obviamente. Entonces fuimos a las pirámides y estábamos solos.
No había nadie más. Wow. Increíble. El Taj Mahal, lo mismo. en ¿Hay India. alguien que te amó profundamente, de manera incondicional? ¿Quién? Mira. Doménico. Ay, Domito. Domito que partió hace poco, de viejito. ¿Te 15 años y emociona? medio, sí. Ay, guachito. No, vamos, sí, ya lo enfrenté. ¿Qué te puedo decir? O sea, nosotros no tenemos hijos. Pero por decisión propia, ¿eh? No fue por no poder. Y el Dome fue, bueno, partió como le pedí yo, que fue sin dolor, rápido. Y que ustedes no tomaran la decisión. Exacto, que no tomaran la decisión. Así que no sigue cuidando. Qué difícil. Es Perdón. difícil. No, porque habla también de ese amor incondicional, que de repente uno dice, si no tienes hijos no sabes lo que es la vida. Los hijos pueden estar graficados en tantas otras cosas, ¿no? Es verdad. Y llega un momento, este es un duelo que no se acaba, ¿eh? Porque nosotros perdimos a su hija hace 3 años. La Rafaela, ¿no? Rafaela, la Rafita, un tumor en el corazón que no hubo caso. Y el Dome, claro, en diciembre le sacamos unos tumores gigantescos que no sé cómo sobrevivió a esa operación, una operación larguísima de 3 horas. Y nos dio un rato más para disfrutarlo, ¿cachai? Entonces, no, solo agradecerle y bien disfrutados 15 años, hizo lo que quiso. Iba a la radio, iba a los ensayos. Iba al canal. Iba al canal. O sea, es que el Dome conoció todo. Todo. Se transformó. ¿Sabes que una vez fue al canal y le hicieron una nota que fue como viral? Así, la última vez que lo vi tenía como, no sé, 200.000 vistas. Reproducciones, claro. Y lo llevé al veterinario un poco tiempo después. ¿Ya? Porque yo pasaba en el veterinario al final, por supuesto. Y se me acerca una señora que me miraba así, y me dice, perdón, ¿es Doménico? O sea, le da lo mismo yo. No eras ¿Es tú. Doménico? Me dice. Es Sí, el pues Doménico. perro. Una celebridad. Una celebridad. No, pero qué lindo, Sí, una celebridad. qué lindo. Sí. ¿Te gustaría volver a tener alguna mascota? Es que No digo el tiro. tengo. Sí, Tengo pero- una boyero de Berna, Renata, maravillosa, que hoy día cumple 8 años y tengo una gata Ya, pero increíble. esa es enorme. 50 kilos de Sí. amor, digo yo. Sí, 50 kilos de amor. No, y también caga como 50 kilos de amor, ¿no? No, ¿Verdad? Es linda, pero hay que limpiarla todos los días. Es verdad. Y tengo una gata increíble, Icha, que llegó a acompañarnos cuando se fue a la Rafita. Las dos son negritas, entonces mis negritas. Las dos están de cumpleaños hoy día, así que bien increíble. Mira. Sí, pues, ella cumple 3. Y por ahora con ellas. Con No, ellas, solo con sí, ellas. Sí, por ahora con ellas. Sí, Ya. por ahora con ellas. Porque también, o sea, al Dome teníamos una devoción por el Dome, pero es un trabajo. O sea, tú estructuras la vida en torno a un perrito que está enfermo. Entonces, era levantarse 1000 veces en la noche, era pasar en el veterinario, era girar en torno a él también. Condicionar los viajes. Yo hace mucho tiempo que no viajo, ¿cachai? Mucho tiempo que no viajo por el temor. Por el temor. No nos habríamos perdonado con Carolina que haber estado fuera del país, ¿cachai? Entonces, como que nosotros éramos súper viajeros. Y ahora como... Recién ahora nos estamos relajando, ¿cachai? Como para poder ver y viajar un poquito más. Pero... Es parte del proceso. Sí, pues parte del de la proceso, vida parte del también. duelo Asumirlo, vivirlo, aprender a vivir con la pena Y también. sabéis que la convicción, yo no soy creyente, yo no tengo el don de la fe, pero tengo esa convicción de que te siguen acompañando de alguna Sí, manera. de todas maneras, no me cabe Sí, ninguna duda. sí. Vamos a ver la siguiente fotografía. Álvaro Pachi, mi rockero de corazón. ¡Ay, Yo no! sabía. ¡No! Es que no puedo creerlo. Es Cristian Castro. Cristian Castro, sí, vos. Oye, que Cristian Castro, uno dice baladista No, y todo, muy rockero. pero es súper rockero. Súper Y en rockero. su esencia, él es rockero. Le Sí, regalaste la polera de Enigma. Sí, pues no, yo soy muy fan, o sea, a mí me gusta el metal, obviamente, pero también escucho otro tipo de música. Me gusta mucho la balada latina, soy muy fan de Camilo VI, de Roberto Ya. Carlos, de Nino Bravo y Cristian Castro, que encuentro que es la voz más prodigiosa que existe en el pop actual, en la balada latina. Y sé que es muy rockero, tiene un tatuaje de Tool, Sí, tiene po. una banda medio Oye, rockera. que causó harto revuelo su tatuaje. Sí, porque se Claro. le dieron otras interpretaciones. Claro. Se le dieron otras interpretaciones. Bueno, y con la María Jesús Muñoz, compañera Ahí nuestra, está. ahí está el tatuaje. Yo le dije, oye, viene Cristian Castro, tenemos que conocerlo. Ya. Tengo que pasarle material de Enigma, qué sé yo. Obvio. Ya. María Jesús, muy buena onda, se movió ella con la María René, la editora.
Y terminamos ahí en un meet and greet, que son 2 segundos. No es nada, claro. Pero aproveché de contarle todo. Le dije, oye, yo sé que tú eres rockero, te paso mi banda. ¿Qué onda es? Me preguntaba las letras, le pasé su Ya, ¿en sí. serio? No pierdo la esperanza de un fit, de una colaboración más adelante. ¿Te imaginas? Porque Cristian Castro, claro, la gente, ahí está en su banda. Ahí está, sí, Mira, en su su faceta lado... metalera no me gusta tanto su banda, pero, ¿No? pero su voz, o sea, Cristian Castro si quiere puede cantar las canciones de Iron Maiden, o sea, es un súper dotado vocalmente, entonces Claro, realmente sería bueno. Sería bueno. Ya, crucemos los dedos entonces. Sí, po. sí va a resultar. Va a Seguro resultar, que sí. Seguro que todo va a estar bien. Mi Todo va a Álvaro estar bien. Pazzi, ha sido un placer tenerte gracias. en el programa. Gracias por esta No, conversación. bueno, Gracias sí. por abrir tu corazoncito. Sí, pues muchas gracias a ti, pasamos por todos los tópicos, me encanta verte acá. Yo le digo Angels. Angels, sí. Siempre Angels, me ha dicho así. por la Dani. Por la Dani Aguilera, una amiga que nos presentó. Así que muchísimas gracias a todo el equipo. También conozco a harta gente acá, así Sí. que muchas gracias. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Usted lo puede seguir viendo, Álvaro Pazzi, todas las noches en T13 Noche y también T13 Finde y en la radio escucharla Futuro. en la radio Futuro. Palabras sacan palabras de lunes a viernes y De el fin de 6 a 8. semana. Carretera al Infierno, hay un programa rockero que hacemos con Loa Aranea Notable. y Jorge Lacaz. Notable, que te vaya fantástico. Gracias a ellos. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más. Todo va a estar bien.